continuar con nosotros aquí en el Cafecito de la Mañana. Ya ha llegado el momento en el que vamos a conocer un poquito más acerca de un tema relacionado de ginecología y obstetricia a cargo del doctor Abelardo León. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, Cari, buenos días a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas. Cari, la semana pasada les platiqué, wow. ¡Ay, qué porra trae, Doc! La semana pasada les platiqué de los diferentes estados hipertensivos durante el embarazo, pero el día de hoy quiero hablar específicamente de la preeclampsia, puesto que en la obstetricia tiene mucha importancia esta enfermedad porque se ve con frecuencia, y es una enfermedad que puede afectar a muchas de ustedes, mamás que están embarazadas, y es importante pues para mí este tema, ¿verdad? Como ginecobstetra. La preeclampsia no es más que una complicación de la segunda mitad del embarazo, o sea, a partir de la semana 20 es cuando se presenta esta preeclampsia, y es una enfermedad que se caracteriza por una mujer embarazada que tiene la presión elevada, la presión alta, y tiene en los exámenes de laboratorio detectamos que hay proteínas en la orina. Y esto se debe porque ya empieza a haber daño en el riñón y el riñón empieza a filtrar las proteínas. Y esto es una enfermedad que es progresiva, o sea que podemos tener la presión elevada en algún momento y luego días después desarrollar una preeclampsia leve y después en cualquier momento presentar una preeclampsia severa. Entonces, el médico, cuando sospecha que hay presión elevada, sobre todo cuando vas a las citas del control prenatal, detectamos que hay presión elevada, hay que investigar inmediatamente si hay proteínas en la orina para poder ponerle una etiqueta a esta enfermedad, porque hay varios grados de severidad. No se sabe con exactitud qué es lo que la ocasiona. Hay muchos estudios y aún no se ha entendido muy bien cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, pero sí sabemos que una vez que nace el bebé, ese es el tratamiento, o sea, sacar la placenta es el tratamiento de la preeclampsia. Muchas mujeres que están con preeclampsia severa, nace su bebé y mejoran de una manera considerable. No todas, pero un buen porcentaje de las mujeres nace el bebé y al día siguiente están muy bien, mejoran mucho. ¿Verdad? ¿Qué mujeres están más propensas de desarrollar preeclampsia? Bueno, las mujeres que son primerizas, el primer embarazo, embarazos múltiples, sobre todo pues, en gemelos o más raro, pues, trillizos y embarazos de alto orden, ¿verdad? La obesidad, mujeres que están en sobrepeso o en obesidad, mujeres mayores de 35 años, o bien mujeres que tienen antecedentes de una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad del riñón, están más propensas a desarrollar una preeclampsia. Los síntomas pues, son muy variables. Te comentaba hace unos momentos que hay grados de severidad. Entonces, al principio puede pasar desapercibida la preeclampsia. La señora probablemente tiene un dolor de cabeza que lo puede confundir, porque a cualquiera nos puede doler la cabeza. Entonces va a las citas del control prenatal, podemos observar que entonces ya hay hipertensión. Es necesario tener hipertensión para poder hacer el diagnóstico de preeclampsia. Los dolores de cabeza pueden ser cada vez más constantes conforme va avanzando la enfermedad. Puede haber, ya en casos ya más severos o más avanzados, dolor en la parte de las costillas del lado derecho, porque el hígado se empieza a inflamar. Y entonces aquí en la región costal del lado derecho puede empezar a haber un dolor, puede haber irritabilidad, molesta la luz, molestan los sonidos, empieza a disminuir, y esto estoy hablando conforme va avanzando la enfermedad. La orina empieza a ser más escasa. ¿Por qué? Porque el riñón, el líquido que está en los vasos sanguíneos empieza a pasar hacia los espacios donde están las células. Entonces la mujer empieza a retener, a orinar menos, a retener líquidos, se empieza a edematizar, se empieza a hinchar. De hecho, antes uno de los síntomas que decíamos que necesitaba tener la mujer era también el edema, o sea, hipertensión, proteinura y edema. Ahora ya el edema no es un criterio, pero se presenta con mucha frecuencia. Los tobillos se empiezan a hinchar, la cara se empieza a hinchar, y así como se hinchan los tejidos, también se puede hinchar el cerebro.
y entonces es muy peligroso, empieza a haber cambios en la vista, los oídos empiezan a tener zumbidos y aumentan repentinamente de peso, puesto que con estas pacientes la retención de líquido hace que aumentes de peso. Y puede llegar a ser tan grave como te comentaba, que se inflama el cerebro, puede ser tan grave que puede llegar a un estado de coma, a convulsionar o incluso a perder la vida. Para hacer el diagnóstico, bueno, hacemos la historia clínica, los antecedentes. ¿Has tenido preeclampsia en tus embarazos anteriores? Sí, sí he tenido. Ok, entonces en este embarazo tienes probabilidad de desarrollar preeclampsia, mayor porcentaje. La presión arterial, eso es, y lo he comentado, ya llevo como 5 veces que lo comento, pero eso es exactamente, tienes que tener la presión elevada para poder diagnosticar preeclampsia. Hacemos una exploración, checamos reflejos, a ver si están aumentados, vemos los diferentes datos, el edema, que las pacientes están inflamadas, vemos cuánto está orinando. Hay que hacer exámenes de sangre y en el examen de sangre podemos ver, bueno, podemos ver que están, como hay daño hepático, vemos que algunas enzimas del hígado pudieran estar alteradas. En el examen de orina, pues a fuerzas tenemos que sacar cuántas proteínas tiene la orina, y también hacer un ultrasonido obstétrico nos puede dar un pronóstico de si te puede dar preeclampsia o no, midiendo la cantidad de sangre que está pasando a través de las arterias. Excelente. Para el tratamiento, pues sabemos que el nacimiento del bebé es el tratamiento. Se deben considerar algunos factores para determinar cuándo nacerá este bebé. Si la preeclampsia es leve, pues entonces estabilizamos a la paciente, le bajamos la presión, damos medicamento y podemos esperar hasta la semana 37. Pero si la preeclampsia es severa, hay que sacar ese bebé inmediatamente, independientemente de cuántas semanas tenga ese bebé. Entonces, si tienes pocas semanas, pues es de mal pronóstico. Claro. Si ya está más avanzado el embarazo, pues el pronóstico va mejorando considerablemente. ¿Cuáles serían las posibles complicaciones de tener preeclampsia? Pues bueno, sangrado, una hemorragia obstétrica, un sangrado muy profuso, porque hay algunos medicamentos que damos que pueden hacer que el útero no se contraiga considerablemente. Entonces puede haber sangrado, puede haber desprendimiento de placenta por la hipertensión, puede haber ruptura del hígado, puede haber una embolia, hemorragia cerebral. Si estos bebés nacen antes de tiempo, pues son bebés de bajo peso al nacer, y pues lo más catastrófico, puede haber muerte del bebé, muerte de la madre, sobre todo en casos más severos. Claro. Pues ahí está, ¿no? La importancia sobre todo de cualquier otro tema o complicación. La prevención es lo más importante, que si saben, si planean primeramente, eso será lo ideal. Embarazarse, pues tener un control prenatal. Es un poquitito difícil de prevenir la preeclampsia, pero sí la podemos detectar a tiempo. Exacto. Eso sí. Detectar a tiempo. Entonces, por eso es bien importante en y en otras situaciones. Ok, si quiere ser mamá, pues bueno, tener su control prenatal, ¿verdad? Si ya está embarazada, acudir a sus citas con el ginecólogo, y precisamente si ya tuvo algunos bebés y hubo algunas situaciones, pues bueno, prever precisamente para poder, en caso de que se presente alguna situación, poderla atender de manera oportuna. Así es, y entregar un bebé, la intención es entregar un bebé sano y una mamá sana. Claro, exactamente. Doctor, pues un tema muy interesante, gracias. Muy interesante. Muy interesante, y justamente si nos gustaría alguna cita, consulta, duda sobre algún tema, ¿dónde lo podemos encontrar? Mira, Karen, mi consultorio se encuentra ubicado en el Hospital Star Médica de Ciudad Juárez, en el consultorio 405. Para agendar una cita hay que llamar al 656-407-8696. También tengo una página en Facebook que pueden ir a visitar ahí en su teléfono o en su computadora, que sería facebook.com/LemusGine. Ahí está. Pues ahí están todos los datos. Tomen una foto. Créame, nunca está de más tener el contacto de un ginecólogo, un obstetra, y pues ahí está. Doctor, muchas gracias. Un tema muy interesante. Continuamos aquí en el Cafecito de la Mañana, pero primero nos damos una pausa y regresamos. No se vayan.